Bien, vamos a empezar entonces. Eh, ya ves, compartir ya sus notas. Estoy aquí me queda cada uno todas las notas. Hoy ya vamos a ver bastante el tema de, no sé si tienen dudas sobre las notas, si no las vemos al final con los que tengan alguna cosa. Un ratito para que muestre. Vamos a avanzar con la teoría para poder el día sábado dedicarnos a ver bastantes ejercicios prácticos que nos van a servir para la práctica. ¿Ya? Todo lo que hagamos esta semana entra en la práctica o en la actividad que vamos a tener el siguiente sábado. No este sábado, sino el subsiguiente, ¿ya? Entonces, vamos a entrar ya a ver otro tema también que es interesante y que complementa a lo que hemos visto nosotros la semana pasada. En este caso, ¿sí? Si recuerdan, nosotros habíamos estado trabajando con programación PLSQL y habíamos creado programas y estos programas nosotros los llamábamos programas anónimos, ¿sí? Anónimos, ¿por qué? Porque no tenían un nombre, ¿sí? Y cada vez que nosotros necesitábamos ejecutar este programa teníamos que, no sé, llamarlo desde el archivo de texto donde lo teníamos y este programa no se podía reutilizar, no podía tener parámetros, tiene algunas desventajas, pero es la base principal de lo que nosotros estamos viendo con los programas superiores. Ahora vamos a entrar ya a otro punto que, como les decía, complementa a lo que acabamos, o la semana pasada acabamos de terminar de ver. ¿Sí? Y en este caso vamos a aprender a crear procedimientos y funciones, ¿ya? Los procedimientos y funciones son objetos de base de datos. Así como creamos tablas, así como creamos índices, como creamos vistas, los procedimientos y funciones son objetos de base de datos. Entonces, por ende, si es un objeto de base de datos, nosotros vamos a tener la posibilidad de poder hacerle un describe, ¿sí? Un describe a un procedimiento, a una función, y me van a preguntar, profesor, ¿y para qué quiero ver o para qué quiero hacerle un describe a un procedimiento o a una función? ¿Sí? Nosotros vamos a tener diferentes tipos de procedimientos y funciones. Vamos a tener procedimientos que tienen parámetros, vamos a tener funciones que tienen parámetros, y el describe nos va a servir a nosotros para poder tener la información si cuando vamos a llamar a ese procedimiento o a esa función, vamos a tener que pasarle parámetros. Y también el tipo de datos de los parámetros que nosotros le vamos a poner. ¿Sí? Porque hay procedimientos en los cuales vamos a pasarle el tipo de datos de repente varchar o number, ¿sí? O date. Entonces, por eso es importante tener esa especificación. Y eso lo vamos a hacer cuando nosotros veamos un describe de ese procedimiento o esa función. ¿Ya? Entonces, vamos a aprender a crear nuestros procedimientos, vamos a aprender a crear funciones y también a invocar, cómo invocar una función, cómo invocar un procedimiento, ¿ya? Y principalmente tener la diferencia, ¿ya? Tener la diferencia entre un procedimiento y una función, que eso también ya lo debemos tener claro para cuando veamos la necesidad que se nos pide, ¿no? Dentro de los programas. Entonces, ¿cuál es la principal virtud que tienen los procedimientos, los beneficios? Bueno, son fácil mantenimiento porque el código lo vamos a poder encontrar dentro de la base de datos, ¿no? No nos van a tener que decir a nosotros, no nos van a compartir el procedimiento por base de datos, nos van a tener que compartir el script, sino desde la misma base de datos nosotros vamos a tener la opción de poder recuperar ese código. También vamos a aprender eso, cómo recuperar ese código, ¿no? ¿Se acuerdan cuando teníamos una vista y nos pedían modificar la vista, ¿no? Nosotros podíamos recuperar el select que hacía la creación de la vista. Igual, en el procedimiento y la función también esos códigos se manejan o se guardan en la base de datos y nosotros lo podemos recuperar para poder hacerles un mantenimiento, ¿ya? Lo otro es el tema de seguridad, ¿sí? También que nosotros, al ser objetos, nosotros podemos decir
a qué usuarios o a qué roles le vamos a dar el permiso para que puedan ejecutar y llamar esos procedimientos y funciones. No es que los procedimientos y funciones ya los creamos y están abiertos a todos, ¿no? Sino tenemos que darle los permisos necesarios. Y mejora la performance, ¿por qué? Porque lo que les decía, ¿no? Cuando nosotros ejecutamos un programa de PLSQL anónimo, lo que hace el Oracle es comenzar a verificar nuevamente línea por línea la sintaxis, que todo esté correctamente escrito, sin errores de sintaxis. Y una vez que hace esta verificación, recién lanza el programa. En cambio, en el caso de los procedimientos y funciones, esto no pasa así. Cuando nosotros creamos un procedimiento o una función de base de datos, ya el programa queda compilado. ¿Qué quiere decir que queda compilado? Listo para que cualquier persona, cualquier usuario que lo requiera pueda ejecutarlo. Y ahora pues ya no se toma el tiempo de compilar línea por línea, ¿no? Ya lo tiene compilado, ya lo tiene listo y solamente lo llama y lo ejecuta, ¿ya? Por eso es importante también que mejoran la performance de nuestros programas, ¿sí? Bien, acá estamos viendo el modelo de nuestra base de datos que estamos trabajando, donde hacemos nuestros ejemplos. Principalmente nosotros tenemos nuestra tabla de employees, ¿no? Tenemos nuestra tabla de regiones, countries, location, department, job history, jobs, ¿ya? Entonces, este es el modelo que nosotros vamos a utilizar y que estamos utilizando para nuestros ejemplos y que vamos a trabajar. Bien, entonces vamos a ver primero lo que son los procedimientos. Los procedimientos almacenados, o como también en algunas lecturas pueden encontrar store procedures, llamados store procedures, ¿no? Vamos a crear store procedures para poder realizar una determinada. Por ejemplo, si nosotros nos pide un procedimiento para poder realizar la cotización del salario de los empleados, ¿no? Dependiendo de algunas reglas del negocio, nosotros podemos crear ese programa y almacenarlo dentro de la base de datos, ¿no? Entonces, dependiendo el tipo de solicitud o la necesidad que nosotros tengamos, vamos a crear procedimientos, ¿no? Entonces, estos procedimientos se van a almacenar en la base de datos como un objeto y nosotros los vamos a poder reutilizar y también tener la facilidad de poder hacer su mantenimiento, ¿ya? Entonces, cuando nosotros creamos un procedimiento, principalmente, bueno, escribimos el programa en SQL Plus o en nuestro editor, en el developer también tenemos esto. Lo que hace Oracle es verifica la primera vez que nosotros creamos nuestro procedimiento, verifica si es que hay errores, ¿ya? Errores de programación en la sintaxis. Si tiene errores, igual el procedimiento se crea en la base de datos, ¿ya? El procedimiento se crea en la base de datos, pero con errores. ¿Qué quiere decir esto que se crea con errores? Que nosotros cuando queramos ejecutar o llamar a este procedimiento, no se va a ejecutar, ¿no? Hasta que nosotros solucionemos todos los errores. Una vez que ya los errores han sido corregidos, reparados, ya este programa va a quedar compilado correctamente. Vamos a ver cómo ver los errores, también vamos a aprender cómo ver los errores, cómo detectarlos, cómo solucionarlos y cómo volver a compilar nuestro procedimiento hasta lograr que quede compilado correctamente dentro de la base de datos, ¿ya? Todo es un círculo, ¿no? Porque a la primera vez nosotros de repente escribimos y vamos a tener algún error en el cual vamos a tener que corregir, ¿ya? Entonces, la sintaxis, acá viene la sintaxis principal para poder crear nosotros un procedimiento, ¿ya? Miren, lo que yo les recomiendo siempre es que a la primera, cuando nosotros vamos a crear un procedimiento o una función, ¿ya? No, de repente vamos a tener algún error. Entonces, siempre, como recomendación les digo que ustedes usen estas create o replace procedures, ¿no? Siempre replace. ¿Por qué replace? Porque lo que hace es, si ustedes vuelven a ejecutar el procedimiento, va a chancar a la versión anterior. Así como cuando creamos la vista, ¿se acuerdan que también create o replace view? Igual acá en el procedimiento y cuando veamos funciones, también acostúmbrense a usar el create o replace, ¿ya? Procedure, el nombre de nuestro procedimiento, y vamos a ver que nosotros vamos a, de acuerdo a la necesidad, como les comentaba, vamos a crear parámetros, ¿sí? Y estos parámetros pueden tener tipo de datos, ¿sí?
y la cantidad de parámetros es la que nosotros vamos a requerir. No hay una cantidad de parámetros máxima ni mínima que Oracle les provee. Es después de la necesidad de cada uno de nosotros, ¿no? Y aquí es donde va a venir la declaración de variables, ¿sí? No hay una zona donde nosotros pongamos un declare, ¿no? Sino después de esta palabra o a, va a venir, para nosotros va a ser la zona de declaración de variables. Y después viene el cuerpo del programa, ¿ya? Este sí es con un begin y un end. Y generalmente le ponemos end o también el nombre del procedimiento. Entonces, esa es la sintaxis, como nosotros recreamos o creamos un procedimiento de base de datos, ¿ya? Entonces vamos a abrir nuestro SQL Plus para poder crear nuestro procedimiento, primer procedimiento de base de datos, ¿ya? Voy a abrir mi máquina virtual entonces. Y vamos a entrar con nuestra clave password. Y en este caso voy a entrar con el SQL Plus. Y voy a entrar con el sys primero, para que levante la base de datos. Hay veces que no, como la apagamos la máquina y la prendemos. Y ahora voy a conectarme con HR, ¿ya? A veces acá todavía no está levantada todavía. Un ratito. Y ahora sí. Ya voy a generar el pool para poder compartirles luego el... Y vamos a comenzar a crear nuestro procedimiento de nuestra base de datos, ¿ya? Entonces, voy a crear un procedimiento para poder retornar el nombre, ¿sí? Que me va a retornar, o me va a mostrar, mejor dicho, mostrar el nombre de un empleado, ¿ya? Yo le voy a pasar a ese procedimiento. Primero voy a crear el procedimiento sin parámetros y luego le voy a agregar parámetros para que ustedes vean cómo es el funcionamiento. Entonces, la sintaxis es la siguiente. Create o replace procedure, el nombre de nuestro procedimiento. Vamos a iniciar nosotros siempre el nombre de nuestro procedimiento con la inicial SP, ¿ya? Y le voy a poner SP nombre empleado. Is o as, cualquiera de las dos, es permitido, voy a ponerle is, y acá voy a poner begin y end, ¿ya? Entonces, para este programa, para este procedimiento, voy a crear una variable, ¿ya? Voy a crear una variable que va a ser mi variable bNombre, y le voy a decir que va a ser de tipo employees.firstname, porcentaje type, ¿ya? Y aquí voy a escribir mi programa. Entonces, como le decía, mi programa lo que va a hacer es retornarme el nombre de un empleado. Entonces, en este caso voy a hacer un select, el first name, y lo voy a grabar en mi variable. Le voy a hacer un select into, mi variable de nombre, from mi tabla employees, where employee ID, ¿no? El empleado es igual a 100, ¿ya?
Nuevamente les hago recordar que para que funcione este select into, le debe retornar siempre un registro, ¿ya? Por eso es que le ponemos el where para que me retorne ese registro, ¿ya? Y al final, una vez que retorne o que capture el nombre del empleado, lo que vamos a hacer es mostrarlo, ¿ya? Y eso lo vamos a mostrar con un dbms output.putLine. Y acá le vamos a poner eso, el nombre del empleado, ¿sí? Y vamos a concatenar aquí nuestra variable vnom, ¿ya? Entonces, es un procedimiento simple, en este caso, nuestro primer procedimiento, sin parámetros, ¿ya? Sin parámetros, llamado SP nombre empleado, ¿ya? Entonces, dentro del procedimiento, nosotros estamos declarando una variable de nombre, ¿no? Que es del tipo employees.firstname porcentaje tal, y lo que hacemos en el cuerpo del programa es seleccionar el primer nombre y almacenarlo en esta variable de nuestro empleado cuyo ID sea igual a 100, ¿sí? Como sabemos que sí existe un empleado con ID 100, lo que va a hacer el procedimiento es mostrarnos ese nombre de ese empleado que ha recuperado, ¿ya? Ese es nuestro procedimiento de base de datos, ese es el nombre empleado. A propósito, para que ustedes vean cómo Oracle les muestra los errores, voy a borrarme este punto y coma, ¿ya? A propósito. Voy a borrarme este punto y coma y voy a ejecutar mi procedimiento. Miren, voy a ejecutar mi procedimiento. Lo guardo y lo ejecuto. Entonces, si Oracle, al momento que yo creo mi procedimiento, detecta algún error en la sintaxis, ¿no? Al momento de la creación, si detecta errores, le va a mostrar este mensaje. Advertencia, el procedimiento se ha creado con errores de compilación, ¿ya? Le va a mostrar ese mensaje. Cuando nosotros teníamos los programas anónimos o los bloques de programación anónimos, y lo ejecutábamos, sí nos mostraba el error, ¿no? Nos mostraba en la línea donde está el error para que nosotros podamos corregir, ¿ya? En el caso de los procedimientos, funciones, paquetes, triggers que vamos a ver más adelante, ya ahora solamente les da la advertencia y les dice que hay errores. Si ustedes quieren ver el error que está produciéndose dentro del programa o errores, hay un comando en el cual nos va a dar esa información. Y el comando es show errors. ¿Ya? Show errors. Y ese comando show errors le va a dar información de la línea, ¿no? Donde se está produciendo el error, ¿no? En este caso aproximadamente nos dice en la línea 9, ¿no? Hay un error que el comando no está terminado correctamente. Entonces yo entro, edito mi procedimiento y acá le agrego el punto y coma, ¿ya? Le agrego el punto y coma que me borré intencionalmente para que ustedes puedan ver cómo se producen los errores y cómo mostrar los errores también. Cómo mostrar para que lo puedan corregir, ¿ya? Entonces le pongo el punto y coma y como en la creación de mi procedimiento yo estoy poniendo la sentencia create o replace, como ya el procedimiento existe, lo va a reemplazar con este nuevo código, ¿sí? Lo va a reemplazar con este nuevo código. Entonces, nuevamente ejecuto y lo que ustedes tienen que lograr siempre, chicos, es esto, ¿no? Que el procedimiento sea creado. ¿Qué significa esto? Que el procedimiento se ha creado en la base de datos, se ha creado correctamente y que no tiene ningún error de compilación, ¿sí? Que está listo para ejecutarse. No tiene errores de programación, está listo para ejecutarse y ya está almacenado en nuestra base, ¿sí? Entonces, como ya es un objeto de base de datos, como les explicaba, nosotros podemos hacerle un describe, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Vamos primero, antes de ejecutar nuestro procedimiento, vamos a hacerle un describe. Un des y el nombre del procedimiento, que en nuestro caso se llama SP nombre empleado. Entonces, cuando hacemos un describe a nuestro procedimiento, si se dan cuenta, miren,
nos va a mostrar el nombre, pero como este procedimiento no tiene parámetros, no tiene parámetros de entrada o de salida, solo nos va a mostrar el nombre, o sea, no necesita ningún parámetro para poder llamar, ¿ya? Entonces, es ahí como está. Si tuviera parámetros, ahí nos va a salir la lista de parámetros y nos va a salir también el tipo de dato. Ahora vamos a cambiar nuestro procedimiento luego para que reciba el parámetro, ¿ya? Y veamos cómo sale el descargo. Entonces, le decía, este es el mensaje que debemos buscar, que nuestro procedimiento quede creado y compilado sin errores dentro de la base de datos, y el describe nos sirve para ver principalmente si es que este procedimiento tiene parámetros o no. ¿Por qué es importante? Porque ustedes le van a decir, ya, ustedes van a llamar a este procedimiento, van a reutilizar este procedimiento, ya. Entonces, de repente no le dicen qué parámetros, entonces ustedes le hacen un describe y con el describe van a saber qué parámetros le tienen que mandar a su store procedure para que se ejecute, ¿ya? Entonces, ya vimos cómo crear nuestro procedimiento, cómo corregir los errores, ¿no? Y ahora lo que vamos a ver es cómo ejecutamos este procedimiento, ¿ya? ¿Cómo ejecutamos este procedimiento? ¿Cómo lo llamamos? Porque una de las ventajas principales de los procedimientos y las funciones es que lo podemos reutilizar, ¿sí? Y la reutilización viene por la forma como nosotros lo vamos a llamar, ¿ya? Entonces, para llamar a un procedimiento, tenemos que utilizar el comando execute, ¿ya? Execute, y en este caso, el nombre de nuestro procedimiento. ¿Cómo se llama nuestro procedimiento? SP, nombre, empleado. Como no tiene parámetros ni nada, solo le damos punto y coma, ¿no? Para que termine la sentencia y ejecutamos. Y miren, ¿no? Lo que nos hace, o a la ejecución del procedimiento, nos muestra el mensaje que nosotros estábamos o que habíamos puesto. En este caso nos muestra el nombre del empleado y Steven es el nombre del empleado que nosotros, o que está ejecutando en el procedimiento, ¿no? Porque nosotros le hemos puesto el ID de empleado en fijo, el número 100, ¿sí? Entonces, esa es la ejecución, ¿sí? Ustedes pueden llamar al comando execute o también su abreviación como el comando exec, ¿sí? Tenemos dos formas, execute o la abreviatura del comando que es exec, ¿sí? Exec y el nombre del procedimiento. Miren. ¿Sí? Entonces pueden poner la palabra execute o también la abreviatura, como lo sabemos nosotros en algunos comandos de Oracle, que nosotros podemos poner la abreviatura, en este caso exec y el nombre del procedimiento, que nos da lo mismo, ¿ya? Nos da lo mismo. ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Nada? Ya. Entonces ahora voy a modificar mi store procedure, ¿sí? Voy a modificar mi store procedure y ahora sí voy a querer que en este caso mi store procedure reciba un parámetro, ¿ya? Acá no teníamos el parámetros y ahora sí voy a hacerlo que reciba un parámetro. ¿Qué parámetro es importante aquí? El ID del empleado, ¿ya? Yo voy a hacer que reciba el ID de empleado ya que no esté fijo dentro de mi programa, sino que nosotros podamos mandarle al momento de ejecutar nuestro procedimiento, enviarle el ID del empleado que queremos consultar. Entonces, igual, acá no va a cambiar esto, se va a quedar igual, crédito, replace, el nombre del procedimiento. Aquí es donde va a cambiar, ¿sí? Acá vamos a abrir paréntesis y acá le vamos a decir nuestro parámetro. Entonces acá yo, como regla principal, vamos a ponerle pay underline, que nos va a indicar que es un parámetro, y le voy a poner ID. ID empleado, ¿ya? Si quiero, para que quede mejor. PID empleado, y en este caso, el parámetro, por defecto, si nosotros no le decimos nada, va a ser de entrada, ¿sí? Este es un parámetro de entrada. Si no, también ustedes le pueden poner in, ¿ya? Para indicarle que es de entrada. Pero por defecto, todos los parámetros son de entrada, ¿ya?
¿Qué viene aquí? A continuación, nosotros tenemos que decirle el tipo de dato de ese parámetro, ¿ya? ¿Qué tipo de dato es? Ahora, el tipo de dato tiene que ser el tipo de dato, se puede decir, escalar, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero? Si es varchar 2, si es number, o también le puedo decir el porcentaje type. Tienen esas dos formas, ¿ya? Entonces, en este caso, voy a hacer primero con el dato escalar. O sea, le voy a decir, este en caso es number, ¿ya? Y solamente le especifican el tipo de dato, no tienen que especificarle el tamaño, ¿ya? No le tienen que decir number de 10 o varchar 2 de 5, nada. Solamente le tienen que decir el tipo de dato que es. En este caso, yo sé que el ID de empleado es de tipo number, entonces le pongo solo number. Listo. Y acá en mi programa voy a cambiar. Ya no va a ser el empleado 100, sino que debería ser este ID de empleado que está aquí. ¿Sí? Este ID de empleado. Entonces, he modificado mi programa para poder agregar un parámetro, en este caso que es el ID del empleado, y yo le estoy diciendo que ese ID de empleado es de tipo number, y acá en mi procedimiento, en el cuerpo, lo estoy cambiando ya, lo estoy utilizando. ¿Sí? Le estoy diciendo que el ID del empleado que seleccione debe ser igual al parámetro que estoy o que voy a ingresar. Bien, entonces vamos a ejecutar y voy a ejecutar el procedimiento para que se cambien o se chanque esta versión y me ponga la nueva versión del procedimiento. ¿Sí? Entonces ya lo chancó, ¿no? Me dice que el procedimiento ha sido creado y ahora sí le voy a hacer nuevamente un describe, ¿ya? Voy a hacerle un des al sp nombre empleado. Y ahí pueden ver, miren. Entonces, cuando yo le hago un describe, ¿no? En la primera versión que hicimos de nuestro procedimiento, como no teníamos parámetros, no nos sale nada, ¿sí? Ahora que ya tiene parámetros, aquí les va a dar la información de los parámetros y el tipo de datos de que es este parámetro, ¿sí? Y también le va a decir el tipo, si es de entrada o de salida, ¿ya? Eso es importante. Esa información ya la tenemos. Y si tiene algún valor por defecto. En este caso nosotros no le hemos puesto ningún valor por defecto para, ¿sí? Entonces, como les digo, hay veces que ustedes te van a dar el nombre del procedimiento y le dicen, ejecuta este procedimiento. Como no le dicen si tiene o no parámetros, ustedes pueden hacer un describe y con ese describe ver la información que va a requerir para su ejecución. ¿Ya? Listo. Entonces, como ya tenemos la información de nuestro procedimiento y este procedimiento va a llevar o va a necesitar un parámetro que es de tipo number, entonces al momento que yo ejecute tengo que darle ese parámetro, ¿no? Entonces ahora le voy a decir exec sp nombre empleado, abro paréntesis y acá le tengo que mandar ese ID o ese parámetro. Como es de tipo number, le mando directamente, ¿no? Le voy a poner 100. Cierro paréntesis y punto y coma. ¿Ya? Y ahí está. ¿Sí? Entonces, ese procedimiento ya está recibiendo ese parámetro. Voy a ponerle aquí ahora 200, por ejemplo. Y ahí está, ¿no? Entonces ya nuestro programa recibe ese número como parámetro y lo utiliza dentro de su programa para ejecutar. ¿Ya? Como le decía, ustedes pueden tener 1, 2, 3, todos los parámetros que requieran en su programa para poder ejecutar.
¿ya? En este caso solamente le estamos mandando uno y ese uno nos va a servir a nosotros para poder, para poder llamar y ejecutar. Si nosotros no le mandamos parámetros, o sea, si ejecutamos nuestro procedimiento sin parámetros, nos va a dar un mensaje de error. ¿Por qué? Porque necesita, ¿no? Necesita, al momento de la llamada, necesita que nosotros le pasemos ese parámetro. Si no, nos va a salir un mensaje de error. ¿Ya? Ya. Ahora, también va a haber casos en los cuales a ustedes les digan, oye, modifícate este procedimiento, ¿ya? Modifica este procedimiento y ahora muestra el apellido, el nombre con el apellido, ¿ya? Entonces, pero no les dan el código, no les dan el código a ustedes, ¿ya? Entonces ustedes tienen que buscar ese código. ¿Cómo recupera ese código? Hay una tabla en Oracle dentro del diccionario de datos que se llama All Source, ¿ya? Esa tabla tiene la siguiente estructura. Tiene el nombre, el tipo, la línea y el text, ¿ya? El nombre es el nombre del procedimiento, función, paquete, trigger, ¿ya? El tipo nos va a decir si es un procedimiento, una función, un paquete, etc. La línea nos va a dar la línea y el text es el campo que nos interesa a nosotros. El text, ese campo text, es el campo que va a guardar cada una de las líneas de nuestro procedimiento, función. Entonces, nosotros podemos recuperar, entonces, como le decía, el código de este procedimiento utilizando esta tabla, all source. ¿Ya? Y lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, select text, el campo text, from mi tabla all source, where, name, y acá le vamos a pasar el nombre de nuestro procedimiento. Como es un objeto de base de datos, acuérdense, ya cualquier objeto que nosotros creamos en la base de datos, todo Oracle lo va a poner en mayúscula. Entonces tenemos que tener bastante cuidado ahí, ¿no? SP, nombre, empleado, en mayúscula. Tenemos que poner el nombre de nuestro procedimiento. Y miren, entonces ahí tenemos ya el código. ¿Se dan cuenta? Tenemos todo el código. Entonces nosotros lo que hacemos es copiamos y abrimos nuestro editor y lo pegamos, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que modificar acá? Solamente agregar nuestras palabras, ¿no? Create or replace. Solamente. Después, ya todo lo demás es igualito al código, ¿sí? Entonces, de repente en la práctica yo le digo, modifiquen este procedimiento que ya existe en la base de datos. Yo no le voy a dar el código. Ustedes lo van a poder recuperar de la base de datos, ¿no? Para que puedan hacer las modificaciones y cumpla con lo que se les está solicitando, ¿sí? Entonces, ya lo saben, pueden recuperar el código de un procedimiento, de una función, de un paquete, de un trigger, utilizando esa tabla llamada also, ¿ya? Entonces, vamos a modificar nuestro procedimiento y ahora, como le decía, ya no quiero que me retornen qué cosa. Ahora el apellido también. Entonces, acá voy a poner una variable más de apellido. Y le voy a decir que es de tipo también employees.last name, ¿ya? Last name. Y acá en mi select voy a recuperar el last name, last name, y acá también con mi variable B, apellido. Y acá voy a mostrar el nombre y en este caso el apellido, ¿ya? Y mi variable aquí, B, apellido. Listo. Entonces,
he agregado un dato más que me va a mostrar, no cambió de parámetro, solamente le he agregado un dato más en el cual me va a mostrar el nombre y el apellido del empleado. ¿Sí? Entonces, preguntas, chicos, hasta aquí. Dentro de un procedimiento, nosotros podemos usar todo lo que hemos aprendido. Funciones de cadena, funciones numéricas, funciones de fechas, estructuras de control, if, loop, while, for, case. Todas estas estructuras de control que hemos aprendido ya las podemos utilizar dentro de nuestro programa, de acuerdo a la necesidad que tengamos. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo más de procedimientos ya incorporando una lógica utilizando unas estructuras de control condicional para que veamos, y de ahí vamos a entrar a ver el tema de funciones, ¿ya? Bien, entonces vamos a ejecutar nuestro procedimiento para que se pueda grabar en la base de datos. Y ahí está, ¿ya? Y lo ejecutamos para verificar que esté funcionando. Le voy a hacer un describe para... Describe no, vamos a ejecutarlo nada más, ¿ya? Vamos a ejecutarlo, en este caso, miren, voy a pasarle, voy a hacer un exec del ese nombre de empleado y le voy a pasar el parámetro 200. Y ahí está, ¿no? Me sale el nombre y el nuevo resultado que le estoy agregando, en este caso que es el apellido del empleado. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Consultas, chicos? ¿Nada? Ya. Excelente. Entonces, voy a crear otro procedimiento, ¿ya? Voy a crear un procedimiento de base de datos, otro procedimiento en el cual lo que vamos a hacer es que va a actualizar el salario del empleado, ¿ya? Cumpliendo determinadas condiciones. Entonces vamos a crear aquí nuestro procedimiento. Hacer lo siguiente acá. Entonces, vamos a crear un procedimiento llamado SP calcula salario, ¿ya? En el cual va a recibir como parámetro, ¿ya? Como parámetro va a recibir como parámetro el ID del empleado, ¿ya? El ID del empleado. Y lo que va a hacer es validar, ¿ya? Si el salario del empleado es menor a 3.000, le debe aumentar el 20%, ¿ya? Si el salario es mayor que 3.000, solamente le debe aumentar el 10%, ¿ya? Y el procedimiento debe mostrar el nombre, el salario anterior y el nuevo salario, ¿ya? El salario debe mostrar el nombre, el salario anterior y el nuevo salario.
Eso es lo que va a ser nuestro procedimiento. Bien, entonces comencemos. Comencemos con la ejecución, comencemos con escribir. Entonces, nosotros sabemos que lo primero que tenemos que hacer es create o replace procedure. Como me están pidiendo que se llame mi procedimiento, SP calcula salario. Bacán. Entonces acá le pongo SP calcula salario. Y me están diciendo que tiene que tener un parámetro. Perfecto. Parámetro va a tener acá. Y este parámetro va a ser el ID del empleado. Que yo lo puedo declarar de tipo number. También le decía que yo lo puedo declarar del tipo de dato del campo limitable empleado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Employees, también le puedo poner acá, employees punto, employee ID, porcentaje, type. Puedo hacerlo de las dos formas. Puedo poner el tipo de dato escalar o también puedo ponerlo utilizando el porcentaje type. Eso ya va a depender de ustedes. ¿Sí? Seguido, acá le vamos a poner is o as, begin, end. ¿Sí? Entonces, lo que nos está pidiendo aquí principalmente es que en nuestro procedimiento va a ser el update de este salario, dependiendo de esta condición. ¿Sí? Y finalmente, una vez que haga el update, si es que lo hace, debe mostrarnos el nombre, el salario anterior y el nuevo. ¿Sí? Entonces, yo voy a crear tres variables. ¿Ya? Una variable para el nombre del empleado, ¿no? En este caso le voy a decir también que va a ser del tipo employee.firstname, porcentaje type, ¿ya? Necesito una variable para el salario, ¿sí? Para el salario, porque necesito mostrar el salario actual. Y acá le voy a poner el campo salary. Y necesito una variable para el salario nuevo, ¿sí? Porque necesito mostrar. Esta es una forma de hacerlo, chicos. Después de ustedes también tienen otra forma. Pero yo para mi programa estoy creándolo así, de esta manera, ¿ya? Entonces, tengo mi nombre, el salario anterior y el salario nuevo. Acá le voy a poner el salario anterior, ¿ya? Salario anterior. Listo. Entonces, yo primero, antes de comenzar a hacer esta actualización, tengo que recuperar los datos que me está pidiendo para poder yo hacer la condición, ¿no? De acuerdo a esta condición, de acuerdo al monto del salario que tiene el empleado actualmente. Entonces, lo primero que voy a hacer es aquí un select para poder recuperar esos datos, ¿ya? Un select para recuperar el first name y el salary. Y esto lo voy a grabar en estas dos variables. En mi variable b nombre, aquí le pongo el into, y mi variable b salario anterior. ¿Sí? From mi tabla employees, where el employee ID es igual a mi parámetro, ¿no? Al parámetro que acabo de declarar. En este caso es mi PID empleado. Punto y coma, no se olviden siempre el punto y coma. Entonces, ahí ya tengo el nombre y el salario del empleado, ¿ya? ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que evaluar este salario de acuerdo a estas condiciones, ¿sí? Entonces, lo que hago es, ¿qué estructura de control debo utilizar? If, ¿no es cierto? Para preguntar. Acá ponemos if, y variable b salario, vamos a preguntar, es menor
a 3.000. Entonces, ¿qué debo hacer aquí? Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer B salario nuevo es 2 puntos igual a B salario anterior más B salario anterior por, ¿cuánto me dice que le debe aumentar? 0.20, ¿no? 0.20. ¿Ya? Y dice si es mayor, entonces acá tendríamos que hacer un else, ¿no? Igual, lo mismo. Pero ya no en 20%, sino en cuánto? 10. 10%. ¿Sí? 10%. Terminamos aquí en if. Y con ese valor hacemos nuestro update. ¿Sí? Update, employees, set, salary, igual. ¿Qué valor tenemos que ponerle? Nuestra variable B salario nuevo. Enter. Where, ¿qué empleado tenemos que actualizar? Este de aquí. ¿Sí? Y una vez que terminamos el update, vamos a mostrar nuestro mensaje. ¿Sí? Un dbms output punto put line. Vamos a mostrar el nombre del empleado, nombre, empleado, los puntos, concatenamos con nuestra variable de nombre, ¿sí? Y vamos a mostrar el salario anterior y el salario nuevo, ¿ya? Salario anterior y salario nuevo. Vamos a poner salario anterior y vamos a poner acá nuestra variable salario nuevo. ¿Ya? Entonces, nuevamente, para recapitular, seleccionamos el nombre y el salario y eso lo guardamos en nuestra variable. Luego preguntamos, ¿no? De acuerdo a las condiciones que nos han pedido en el programa, si el salario es menor a 3.000, ¿no? Aquí lo que hacemos es que le decimos que el nuevo salario va a ser igual al salario anterior más el salario multiplicado por el 20% para poder incrementarle ese porcentaje, ¿ya? Y en caso contrario, como le decía, si es mayor a 3.000, hacemos un EL y el salario anterior solamente se va a incrementar ahora en 10%, ¿ya? Una vez que tenemos esta variable de nuevo, hacemos el update, ¿no? En la tabla empleados, para ese empleado que está entrando como parámetro, y mostramos los datos, ¿no? El nombre, el salario anterior y el salario nuevo. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Le bajo? ¿Más grande?
Entonces ya estamos combinando nuestro programa, estamos metiéndole estructuras de control, también update con select, ¿sí? Para poder hacer de acuerdo a las necesidades, como le decía, de lo que nos piden, ¿no? Nos pidan en la práctica, en el examen. ¿Cómo qué? El siguiente sábado. O sea, no este sábado, sino el siguiente, el día 25, ¿no? El 25 es la próxima. Listo. ¿Está bien? ¿Se terminaron? ¿Copiaron? Ya, vamos a ejecutar entonces. Vamos a poner aquí esto. Esperemos no tener ningún error. Ah, acá, dos veces, miren, acá se está poniendo el lente. Por eso me dice que hay errores. Voy a abrir. Acá dos veces se copió esto. Ya, borro eso, ejecuto, y ahí está. ¿No? Como les decía, este es el mensaje que nosotros tenemos que buscar, lograr. ¿Ya? Este es el mensaje logrado, esperado. Que nuestro programa se haya creado y sin errores en la base de datos. ¿Ya? Eso quiere decir que ya lo podemos ejecutar. ¿Sí? Ya lo podemos ejecutar, está listo para ejecutar. Si tuviera errores, no lo van a poder ejecutar. Oracle les va a mostrar un mensaje de error en el cual le va a decir que no puede ejecutarlo porque tiene errores todavía en la compilación. ¿Ya? Entonces, si ya tenemos este mensaje, nosotros podemos ejecutarlo. Igual que el procedimiento anterior, nosotros lo llamamos con su nombre, ¿no? En este caso se llama SP calcula salario. Entonces aquí le decimos execute, exec, el nombre calcula salario y le vamos a pasar como parámetro primero el empleado 100, ¿ya? Punto y coma, y vamos a ver qué resultado nos da. Ahí está. En este caso, miren, en el empleado Steven tenía un sueldo de 24,000. Entonces, es mayor a 3,000. Por eso que solamente le ha aumentado el 10%, ¿no? Vamos a ejecutar ahora a ver con el empleado 200. Igual, ¿no? En este caso, el empleado 200 tenía salario 4,400, es mayor a 3,000, solo le ha aumentado 440 nada más a su salario, ¿no? Entonces ya se dan cuenta cómo va funcionando nuestros programas de acuerdo a la necesidad que vamos teniendo y que cumpla con las condiciones, ¿sí? ¿Está bien? Entonces ya, como le decía, nosotros podemos incluir dentro de nuestros programas todo lo que es procedimientos y funciones, ¿ya? Eh, Esto con respecto a los procedimientos, ya. Vamos a continuar a ver. Bueno, acá algunas recomendaciones, ¿no? Que nosotros debemos tener en cuenta al momento de crear nuestros procedimientos, ¿no? Igual lo que le decía, ¿no? Si tenemos variables con el prefijo b-bajo, si tenemos constantes, los parámetros, ¿no? El p underline, si tuviera cursores, etcétera, ¿no? Estas son algunas reglas. Dentro de los parámetros, ¿sí? Como le decía, estos se van a declarar después del nombre de su programa, ¿ya? Y estos están en la cabecera. Nos van a permitir a nosotros trabajar como si fueran variables locales, pero depende de su modo de transferencia, ¿no? Si es de un modo in, ¿no? Nos va a proporcionar valores que vamos a utilizar dentro de nuestro programa. También tenemos parámetros de tipo out, en los cuales nos van a retornar un valor al momento que realizamos la llamada. Y también tenemos parámetros que son de in-out, que quiere decir que en una primera etapa nos van a pasar un valor, pero con ese mismo nombre de parámetro también nos van a retornar un valor, ¿sí?
los nombres de los tipos de parámetros. Hay una comparación, tipo in, out, que lo estamos viendo, para poder mostrar los mensajes que hemos visto. También. Vamos a hacer ejemplos, ¿ya? Quiero llegar a la parte de poder crear también procedimientos, funciones, para poder. Si nosotros queremos ponerles parámetros por default a nuestros parámetros un valor por default, la forma como lo hacemos es poniéndoles, ¿no?, la palabra default, una, y el valor, o también asignándoles con el dos puntos igual, ¿ya? Vamos a modificar nuestro programa, por ejemplo, aquí, para decirle que este parámetro va a tener un valor por default, ¿no? Acá. Por ejemplo, si yo le quiero poner por default el valor 100, acá le puedo poner así, default 100. ¿Ya? Default 100. Primero vamos a ponerlo así, para que ustedes vean, default 100, y ahí está compilado. Si yo le hago un describe, miren, un desc al nombre de mi procedimiento, que se llama calcula salario, van a ver ahí, miren, ¿no?, que tiene un valor por defecto, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, en el caso anterior del otro procedimiento, acá le salía por defecto, nada, vacío, ¿no? Pero acá sí hay un valor por defecto. Inclusive si yo lo ejecuto sin pasarle ese parámetro, miren, lo va a ejecutar. ¿Se dan cuenta? Porque tiene un valor por defecto. Si no tuviera un valor por defecto, sí nos va a salir un mensaje de error. ¿Sí? Por ejemplo, el anterior, ¿no? El anterior no tenía un valor por defecto. Yo lo llamo nombre empleado, lo ejecuto nada más, y ahí sí me va a salir error. ¿Por qué? Porque sí espera recibir ese parámetro, ¿ya? En el caso anterior del nombre del calcula salario, espera, pero como tiene un valor por defecto, lo utiliza y lo ejecuta, ¿sí? Lo utiliza. Entonces, esa es la primera forma de poder asignar un valor por defecto. Y la otra es, como le decía, en vez de tener la palabra default aquí, le ponemos el dos puntos igual y con eso le estamos asignando un valor por defecto. Entonces, tienen las dos formas. Uno es ponerle el dos puntos igual, el nombre, el valor, o ponerle la palabra default y el valor, ¿ya? De las ambas formas funciona, es permitido. Ahora con lo acepta. ¿Ya? Ah, quiere tomarle captura ahí. Igual yo le voy a pasar el spool, no se preocupen. Yo le voy a pasar el spool general. Ahí van a tener el procedimiento. ¿Ya? A ver, entonces, ¿dónde está? ¿Se cerró? Bien, entonces vemos los parámetros de la llamada, cómo vamos a llamar nosotros nuestro procedimiento. Vamos a ver cómo mandar las excepciones, eso todavía no vamos a ver todavía. Y
también así como nosotros podemos crear objetos, también los podemos eliminar, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos eliminar un procedimiento de nuestra base de datos, tenemos el comando, ¿no? Para poder eliminar, que en este caso es el drop, ¿ya? Con el drop, comando drop, vamos a poner acá. Vamos a ponerle acá un drop procedure SP nombre empleado, por ejemplo. Hacemos la eliminación del procedimiento de base de datos. ¿Qué significa hacer la eliminación del procedimiento de base de datos? ¿No? Que va a eliminar, Oracle lo va a eliminar tanto de su base de datos, de objetos, y también, por consiguiente, de todo el diccionario de datos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a perder el código, ya no lo vamos a poder recuperar, etc. ¿Sí? Entonces, si yo pongo este drop procedure, SP nombre empleado, lo vamos a eliminar de todo, ¿no? Ya no lo vamos a encontrar y ya no lo vamos a poder recuperar. Pero también tienen esa opción, ¿sí? De poder eliminar un procedimiento. Entonces, ahora lo que vamos a ver es el tema de funciones, ¿ya? Bien, entonces las funciones, al igual que los store procedures, son un objeto dentro de la base de datos. ¿Cuál es la principal diferencia entre una función y un procedimiento? ¿Cuál es? ¿De acuerdo o no de acuerdo? Perdón, una función no puede llamar función select. Puede llamar de un select, así es, vamos a ver eso. Pero la principal diferencia es que la función siempre, recuerden esto, siempre le va a retornar un valor. ¿Sí? La función siempre le va a retornar un valor. Y ese valor va a tener un tipo de dato, ¿ya? Un tipo de dato. Entonces, siempre, cuando nosotros utilicemos una función, esa función nos va a retornar un valor, ¿ya? Y también va a tener parámetros, ¿sí? Va a tener parámetros y vamos a ver también al momento, como explicaba su compañero, que hay también una forma diferente al momento de ejecutarla, ¿sí? No va a ser tan fácil como ejecutar un procedimiento, ¿sí? Las funciones tienen una forma diferente de poder ejecutar, ¿ya? Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cuál es la sintaxis para crear una función entonces? ¿Sí? Para crear una función, principalmente, la sintaxis es muy parecida a la del procedimiento. Create o replace, en este caso cambia la palabra function, el nombre de nuestra función, los parámetros que nosotros vamos a implementar, porque también puedes decir parámetros, y acá viene la diferencia principal, la palabra return, ¿ya? Esta palabra return, nosotros le vamos a especificar el tipo de dato que la función va a retornar, ¿ya? Puede ser un number, puede ser un char, un varchar, un boolean, ¿sí? Este es importante. Y as, ya saben que después de esa palabra as viene la zona de declaración de variables y acá tenemos el cuerpo. Dentro del cuerpo tenemos que tener siempre la palabra return y el valor de la expresión que nos va a retornar, que debe coincidir con el tipo de dato que nosotros hemos declarado que va a retornar. Por ejemplo, si acá tenemos que la función nos va a retornar un number, este valor que va a retornar tiene que ser del mismo tipo de datos que le hemos declarado. Ya no puede decir acá number y acá estoy retornando un varchar. No puede ser, sino eso le va a dar mensaje de error. ¿Ya? Entonces vamos a ver un ejemplo de una función que nos debe retornar, por ejemplo, el nombre de un empleado. ¿Ya? El nombre de un empleado. Voy a crear una función en la cual me va a retornar el nombre de un empleado. Entonces vamos a crear nuestra función aquí. Vamos a decirle lo siguiente. Create o replace function. En este caso, nuestra función siempre le vamos a poner el prefijo SF, ¿sí? SF, nombre, empleado, ¿sí? Y le vamos a decir que va a tener un parámetro, ¿ya? Vamos a decirle que va a ser el ID del empleado, ¿ya? Y le voy a decir que sea de tipo number.
Y como le decía, la principal diferencia con un procedimiento aquí es que siempre va a tener que retornarles un valor. Entonces acá le vamos a decir return. Y si va a retornar el nombre del empleado, ¿qué tipo de dato va a retornar? El tipo de dato del nombre del empleado, ¿qué tipo de dato es? Un varchar, ¿no? Un varchar 2. Cuando ustedes pongan la palabra return, aquí tienen que especificar el tipo de dato escalar que va a retornar, ¿ya? En este caso yo le voy a decir que va a retornar mi función un varchar 2. Solamente el tipo de dato. No le tienen que especificar el tamaño, nada. Solamente el tipo de dato. En este caso, como le decía, el tipo de dato que nos va a retornar es un varchar 2, ¿sí? Luego viene is, ¿no? De acuerdo a lo que nos dice la definición. Igual tenemos nuestro begin y nuestro end, ¿sí? Listo. Entonces, nuevamente, create o replace function, el nombre de nuestra función, si necesita parámetros, se declaran. Puede haber funciones en las cuales no necesitemos parámetros. También puede hacerse caso. Pero en este caso yo quiero agregarle un parámetro, ¿ya? Y lo que sí o sí tiene que ir es esto, return y el tipo de dato que va a retornar mi función. Como yo le voy a retornar el nombre de tipo varchar 2, y por eso lo declaro así. Por ejemplo, si fuera una función que me va a retornar el salario del empleado, ¿qué tipo de dato debo poner acá? Si fuera el salario lo que me va a retornar. ¿Qué tipo de dato debería ser ahí? Nada más, ¿no es cierto? Un tipo de dato nada más. Perfecto. Entonces, ahí tenemos ya esto y voy a declarar una variable aquí, una variable nombre, y le voy a decir que el tipo de dato de mi variable nombre es un varchar 2 de 20. ¿Ya? De 30. Y acá voy a hacer mi select. Select first name. Esto lo voy a almacenar en mi variable de nombre. From mi tabla employees. Where employee ID va a ser igual a mi parámetro, en este caso mi PID. Yo ya tengo mi variable de nombre llena. Entonces, como mi función me va a retornar ese valor, yo le tengo que poner aquí return esta variable. Punto y coma. ¿Sí? Como le digo, esta palabra de aquí tiene que ir, porque la función siempre le tiene que retornar un valor. ¿Ya? Siempre le tiene que retornar un valor. Entonces aquí lo que nos va a retornar es el nombre que está recuperando, ¿no? El nombre que está recuperando el empleado. ¿Ya? Inclusive acá le puedo decir, ya, retórname el nombre con el apellido, concatenado. Entonces acá le voy a aumentar acá, le voy a decir de 100, y acá le voy a concatenar el apellido. Y entonces esta variable en realidad me va a retornar el nombre y el apellido concatenados, ¿sí? Del empleado. Listo. Nada más. Esa es mi función. Ejecuto, miren. Y también este es el mensaje que nosotros tenemos que esperar cuando creamos nuestra función, que la función se haya creado correctamente, ¿no? Si tuviéramos errores, igual le va a salir el mensaje y ustedes con qué comando van a poder ver los errores. Show error, igual, lo mismo. Si tuvieran errores al momento de crear su función, con el comando show error pueden ver los errores que tienen al momento de la creación. ¿Sí? Listo. Entonces ya tenemos nuestra función. Como ya está creada en la base de datos, igual le vamos a dar un describe para que ustedes vean la estructura, cómo las muestra en el caso de las funciones. ¿Ya?
Le hacemos un desc a nuestra función sf nombre empleado. Y miren, acá les dice, ¿no? Function sf nombre empleado, el valor que le va a retornar, acá le dice return varchar 2, ¿sí? Esto no nos salía cuando veíamos los procedimientos. Y también les dice el tipo de dato del parámetro, ¿no? Que en este caso el nombre es PID, de tipo number, int. Y también, así como hemos hecho en los procedimientos, también le podemos asignar un valor por defecto, ¿sí? Utilizando la palabra default o el dos puntos igual y el valor por defecto que le queremos asignar, ¿ya? También podemos hacer de las dos formas. Es permitido igual, en tanto en los procedimientos como en las funciones, ¿ya? Y si ustedes quieren recuperar el código de la función, también pueden utilizar la tabla all source y esa de ahí le va a retornar también todo el texto de su función que está escrita en la base de datos, ¿ya? Entonces, dicho esto, ahora lo que nos toca es ver cómo se ejecuta una función, ¿ya? La función la podemos ejecutar de dos formas, ¿ya? La podemos ejecutar, como decía su compañero, haciendo un select directamente, ¿no? Por ejemplo, miren, hacemos un select aquí, select y llamamos a nuestra función aquí, nombre de nuestro empleado y le pasamos el parámetro. En este caso, como no le hemos puesto un parámetro por defecto, tenemos que pasarle el nombre, el código. Y acá le decimos from dual, ¿ya? Y ahí está, ¿no? Ese es el nombre del empleado que nos está retornando, ¿no? Vamos a ponerles un alias acá. Vamos a ponerle un alias nombre y ejecutamos. Y ahí está, ¿no? En este caso, el empleado 100 tiene el nombre Stephen King. Ahora voy a pasarle, por ejemplo, el empleado 200. Y ese es su nombre, ¿no? Jennifer Walling, el empleado 300, a ver, vamos a ponerle. No existe. Listo. Entonces, eso es lo que le está retornando, en este caso, su función. ¿Ya? Le está retornando el nombre del empleado. Esa es una forma de ejecutar. Haciendo un select, llamamos a nuestra función con su parámetro from dual. ¿Ya? Y ahí le retorna, en el select, le retorna el nombre. Pero también podemos hacer lo siguiente para ejecutar una función. Aquí. Voy a hacer lo siguiente, miren. Voy a hacer un pequeño programa. Un declare, una variable que debe ser del tipo de la función, lo que nos va a retornar, una variable de nombre, por ejemplo. Le digo que esa variable de nombre va a ser de tipo varchar 2 de 100. Ya. Hago aquí mi begin. End. Y le digo que v nombre va a ser 2 puntos igual a mi función. Ya. Con su parámetro. Y acá la puedo pintar. ¿No? Le hago un dbms output punto putline. Y lo que voy a mostrar es esta variable. ¿Sí? Entonces, este ya es crear un pequeño programa PLSQL, ¿sí? En el cual estoy llamando a mi función. ¿Ya? Es un poquito más larga, pero también es otra forma de poder ejecutar su función. ¿Sí? Es otra forma más de ejecutar su función. Declaran una variable, esa variable tiene que ser del mismo tipo de datos que va a retornar su función. Luego, dentro del cuerpo del programa, le digo a mi variable que va a ser igual a la función con su parámetro, ¿no? El valor que va a retornar esa función lo va a asignar esa variable.
y lo muestro finalmente. Sí, Mauricio. Profe, en esa declaración, en esa llamada de la función, ¿no sería necesario especificar que viene del dual? Así como se hacen los select. No, 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 porque acá estás llamando a la función directamente. No es necesario. Ah, está bien, Vamos, está bien. Gracias. y ahí está, ¿no? Por eso te decía que es otra forma de poder ejecutar. Una es hacer un select directamente o la otra es crear este pequeño programa PLSQL donde llama a tu función, ¿no? Es como que acá llamaras al upper, ¿no? ¿Se acuerdan? La función upper, yo la llamo directamente, ¿no? Upper y nombre de o el nombre de mi función, etcétera, ¿sí? Iguales, no necesito hacerle un select, nada. Por eso le digo que tiene dos formas de poder hacerlo, ¿sí? Entonces, esta es la segunda forma de poder ejecutar una función. Ya ustedes, al momento de la práctica, para probar su función, pueden utilizar cualquiera de las dos, ¿ya? Igual, cuando ustedes me pongan el código con el cual yo ejecuto su función, también me tiene que poner, ya sea cualquiera de las dos, a través de un select o también de este pequeño programa PLSQL donde llaman a su función, ¿ya? Preguntas, consultas. ¿Ya? Como le decía, si nosotros queremos recuperar igual el código de la función, ¿sí? El código de la función, igual podemos hacer un select al campo text de nuestra tabla all source, where name es igual al nombre de nuestro procedimiento de nuestra función. En este caso, nuestra función se llama SF nombre empleado, siempre en mayúscula, no se olviden, porque los objetos se crean en mayúsculas dentro de la base de datos, y ahí tienen el código de la función. ¿Sí? Tienen acá el código ya. Y lo pueden recuperar. Lo único que le tendrían que agregar acá es un create o replace y listo. Ya tienen la función creada. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo más de funciones y ahí nos vamos a quedar. Entonces, el día sábado vamos a hacer más ejercicios. Vamos a terminar el tema de procedimientos y funciones y vamos a hacer ejercicios tipo de evaluación. ¿Ya? Tipo de evaluación. ¿Qué más nos da? Funciones, las llamadas. Sí, principalmente eso. Vamos a terminar el tema de funciones, algunos ejemplos más. Vamos a hacer bastantes ejemplos tipos, como podría venir en la práctica de la siguiente semana. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un ejemplo más, como le decía, ¿ya? Vamos a crear una función, que nos retorne la última letra del nombre del empleado, ¿ya? Una función que nos retorne la última letra del nombre del empleado, ¿ya? Vamos a hacer esa función. Entonces aquí hacemos lo siguiente. Create o replace function. Vamos a poner el nombre SF última letra. Le vamos a pasar el ID del empleado, ¿sí? Le vamos a poner PID y le vamos a decir que sea de tipo number, ¿ya? Y le vamos a decir return. En este caso, como es la última letra, solo una letra, ¿qué nos va a retornar nuestra función? ¿Qué valor? ¿Qué tipo de datos nos deberíamos poner? Solo es una letra. Un char, ¿no es cierto? Un char. Perfecto. Ahí está.
Entonces aquí lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo declarar una variable, también lo puedo hacer directamente, pero vamos a declarar una variable, ¿ya? Vamos a declarar una variable letra, y esta variable letra le vamos a decir que sea un char de 1, ¿ya? Entonces aquí voy a hacer mi select, ¿ya? Voy a sacar select, first name, into, b letra, from, mi tabla employees, where employee ID va a ser igual a mi PID, ¿no? Que está entrando como parámetro. Y acá le voy a decir que me retorne, mi función me debe retornar return variable PTC. ¿Ya? Pero ¿qué debo hacer acá? Para que solo me retorne una letra nada más. Y solo sea la letra, la última letra del nombre. ¿Qué debo aplicar acá? A ver, chicos, si me ayudan. Quiero la última letra. Ya hemos hecho un ejemplo parecido antes, ¿ah? Substring, así es. Substring. Substr, ¿no? Substr. Ya, tengo acá el substring de mi nombre. Y acá le tenemos que decir cuál es. Para que me saque solo la última letra. ¿Qué le tengo que pasar? Acuérdense que los parámetros del substring es la cadena, ¿no? La posición y la cantidad de caracteres. Ya tengo la cadena, acá voy a tener la posición y la cantidad de caracteres. Acá les ayudo con esto. 1. Me interesa este de acá. ¿Cómo lo La, sacamos? la posición sería con la función length. Len, así es. Len GTH. Y le pasamos el first name. ¿Sí? Entonces con esto lo que yo estoy haciendo es sacando de mi primer nombre, o del nombre, mejor dicho, de la posición. Por ejemplo, si es en la posición, el último carácter es 10, de la posición 10, un carácter. Entonces, con esto estoy sacando el último carácter. ¿Menos uno? ¿Sí? ¿Han probado eso? ¿Sí? Acá. ¿Aquí? ¿Menos uno? ¿De todo esto? ¿Qué le pongo? ¿Menos uno nada más? ¿Así? ¿Menos uno? Ah, a ver, vamos a probar, nunca lo he hecho. A ver, va, vamos a ver, ¿ya? Vamos a probar entonces, como dice su compañero, con esta opción. Vamos a crear nuestra función. La creamos. Y ahí está. Ya mi función está creada. Entonces la voy a probar. La voy a probar haciendo un select nomás, para hacerlo más rápido, ¿ya? Select el nombre de mi función. Esa es su última letra. Y acá le voy a pasar el parámetro 100, ¿ya? De mi empleado 100. 100 front dual. Y aquí está. No, mira, sí. Steven, ¿no? Quiero aprender algo más. Ahí está. Bueno, tiene las dos formas de hacerlo, ¿no? Utilizando las sentencias len o utilizando como han encontrado sus compañeros ahí, el -1. Pasándole -1. ¿Sí? De las dos formas. Bien, chicos, entonces ya en esta sesión hemos aprendido a crear funciones, hemos aprendido a crear procedimientos, ¿no? Tenemos ya la principal diferencia entre una función y un procedimiento. Lo otro que hemos aprendido es que ya estos procedimientos y funciones están quedando grabadas en nuestra base de datos, por ende, podemos hacerles un describe y
también utilizando el diccionario de datos podemos recuperar, ¿no?, el código de mi función o de mi procedimiento en caso lo requiera. ¿Sí? Perfecto, está bien. Entonces voy a generar mi spool para que pueda compartírselo. Y los pueda subir yo al Canvas, ¿ya? Me cerró mi Canvas. Lo subo más. Voy a subir la PPT, ya me he olvidado subirla, ¿verdad? Se la subo ahora en la tarde. No la había subido. Pero ahorita les voy a subir el spool. Listo, ya está el spool subido. Solo les debo la PPT, que la voy a subir ahora en la tarde. Entonces, nada, nos vamos a quedar ahí. Como le digo, el próximo sábado vamos a hacer más ejercicios y vamos a terminar la presentación. Nos falta ya pocos temas, unas cosas más que debemos saber de procedimientos y funciones. Y nada, ya con eso estaríamos listos para la práctica de la siguiente semana, que entraría hasta ahí, hasta el tema de procedimientos y funciones entraría, ¿sí? Para que ustedes puedan implementarlos dentro de su programa. ¿Preguntas, consultas, chicos? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Todo claro? Listo. Entonces nos vemos el día sábado. Nos vemos el día sábado, entonces. Temprano. Gracias a los que han estado virtual. Nos vemos.